La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. En los que vamos a recorrer, como siempre, buena parte de la historia de la música de Asturias con Teber, nuestro gaitero particular, compositor, músico, informático y, bueno, pues un gran creador que combina todos esos conocimientos y que también conoce mucho, claro, de la historia de la música de Asturias. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, una semana más estamos aquí otro viernes y hoy tengo la pequeña ilusión de traer a otro personaje de la gaita asturiana muy, muy importante para mí, tanto a nivel personal como a nivel de lo que es la música asturiana, ¿no? Entonces vamos a recordar a uno de estos gaiteros asturianos que puso las primeras piedras de la recuperación de la gaita así por finales de los años 70 y comienzos de los 80, y poco a poco fueron creando y elaborando proyectos innovadores dentro de aquella época, sobre todo, ¿no? Hablas de recuperación de la gaita. ¿Qué había pasado, Teber? Sí, hay que pensar un poco en los 40 años de dictadura del franquismo. ¿Sí? A nivel cultural, sobre todo, supuso un retraso en cuanto a la figura individual de cada comunidad, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque se implantó mucho la idea de la España única, ¿no? Y entonces eso se puede ver mucho en los trajes de la sección femenina de todos los grupos de baile, que si uno se da cuenta, casi todos los trajes de todas las comunidades son casi iguales. Iban con los colores negro, rojo y blanco. Y sí que están adaptados un poco a cada comunidad, pero la estética guardaba todo un común de todo ese grupo de la sección femenina, ¿no? Pues eso después, tras el fallecimiento de Franco en el 75, pues empezaron a haber un resurgir de la cultura de cada lugar, ¿no? No solo pasó en Asturias, pasó en el resto de comunidades, pero en Asturias en particular pasó con el reflorecimiento un poco del folclore y de los grupos de baile, incluso de las bandas de gaitas, ¿no? Y en este caso aparece Manuel Rodríguez Osorio como uno de esos representantes, y vamos a empezar escuchando un primer tema de él. País del norte, Teber. Sí, el tema que estamos escuchando es en un país del norte, del disco homónimo que publicó Manolo Quirós, que era Manuel Rodríguez Osorio, en el año 86. De Manolo recalcar sobre todo que vivió la música tradicional ya desde su propia casa con su padre Emilio, que solía cantar tonada y lo acompañaba también con la gaita en las misas de gaita asturiana que interpretaban en las fiestas quirosanas.
Y la efeméride de este año también, que se cumple 20 años de su fallecimiento, ya en el 3 de marzo del 2001. Si escuchamos este tema vemos un poco que es como esa primera piedra de enlace a los grupos folk que luego vinieron, ¿no? Ya estamos escuchando instrumentación, los violines, cuerdas, las guitarras, esa unión con la folclore y canción tradicional, y la gaita como gran protagonista en ese momento, ¿no? Pues Manolo Quirós llegó a publicar 8 discos, desde el primero que hizo en el año 82 con llamado Alborada, hasta el disco póstumo que fueron Latidos de la Tierra en el año 2000. El siguiente tema me parece súper curioso y muy interesante de escuchar, porque podemos escuchar cómo la estética de los 80 cala en un tema musical que luego aparece la gaita, en este caso en un siringuelu. Instrumentación también muy rompedora, ¿no? Sí, daos cuenta, estos años 80 claro. Tenemos esos sonidos de sintetizadores. Si hubiésemos puesto a Mecano justo después de esa introducción, o a incluso pensando un poco en Parchís, un poco de esos grupos de aquella época, hubiese encajado perfectamente y nadie hubiese notado la diferencia, ¿no? Pero aquí entra una gaita, ¿no? Tocando el siringuelu. Pues Manolo, pues eso, desde niño empezó a tocar la armónica, luego el acordeón y más tarde piano y canto con los maestros Ortega y Bullón, que estudiaba con ellos en la Laboral de Gijón. Luego en el año 67 se marcha a Madrid para poder estudiar telecomunicaciones, ingeniería y música. Esto empieza a sonarme. Sí. Y en esa ciudad también, la palabra que no me salió el otro día, que era morriña en gallego, es señaldad en asturiano, ¿no? Sí. Pues eso, el estar fuera, pues te acuerdas mucho de lo tuyo y demás, y te centras con gente de allí. Entonces allí conoció también la gaita de la mano de Rogelio Fernández, que es un gaitero de Teberga, que hablaremos más adelante de él, y Graciano Lafuente también, que era otro de los dos maestros que había en el Centro Asturiano de Madrid, ¿no? Y entre el año 70 y 73 pues forma parte del grupo folclórico de esa ciudad, ¿no? De aquella época, por ejemplo, me acuerdo que tengo familia en Madrid, mi tío vive allí, y toda mi familia vive allí, y que forman parte del Centro Asturiano, y siempre me hablaban tanto de Manolo Quirós como del caso de Rogelio, que al ser de Teberga pues aún teníamos más lazos con él, ¿no? Bueno, recordemos que hablamos de los años 70, años en los que, aunque nos parezca que Madrid estaba muy cerca, estaba igual de cerca o de lejos, si acaso, que ahora, pero es como que en aquellos años estaba mucho más lejos, culturalmente hablando. Era muy difícil encontrar en Madrid cosas de Asturias, y y había nada menos que un centro asturiano en Madrid. Exacto, sí. Lo de los centros asturianos fue gran parte del movimiento de expansión un poco de los emigrantes asturianos que tenemos. Uno de los más grandes es el de La Habana. O el de México, por ejemplo. Tú ves el de México y tienen unas instalaciones que no tienen nada que envidiar a otras instituciones, ¿no? Y tendrías que ver el de Buenos Aires. Sí. Brutal. Y con más de 100 años de historia. Incluso la banda de gaitas viajamos a Argentina. Yo no pude viajar en ese viaje, pero se me lo contaban ellos, que hicieron los propios alumnos, hicieron una representación del Día de Covadonga, incluso posiblemente supieran más de nuestra cultura que nosotros mismos. Cosa que también nos haría de pensar bastante el decir, madre mía, que la gente de fuera pues siempre trata de volver a casa, y sobre todo emocionalmente, ¿no? Y el modo de no estar lejos del todo, y de estar conectados culturalmente, justamente es, no solamente
solamente recordar, sino que transmitir a las siguientes generaciones esa cultura, esa Exacto, cultura, sí. bueno, en general, musical y de toda índole. El Colegio Asturiano de Buenos Aires, por cierto, es uno de los de más alto nivel que hay allí en Argentina, o sea que no es... Sí. Lo que digo siempre, que a veces nos infravaloramos, pero tenemos que valorarnos más porque nuestra cultura es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y ¿no? universal. Exacto. Y Manolo eso lo entendía y lo entendió porque incluso él formó parte de Nueru, uno de los grupos referencias de la música asturiana, entre los años 77 y 82. Y sobre todo convirtieron un poco un hito el hecho de que la gaita asturiana combinase con el sonido de la guitarra y el bajo electrónico, ¿no? Que hasta ese momento nadie lo había hecho. Y lo vamos a escuchar en una canción que yo personalmente le tengo un gran aprecio, sobre todo cuando estamos en algún momento así. Es más, me acuerdo el concierto de Asturias que celebraron en Oviedo y me acuerdo estar gritando esta canción a grito pelado, de Dios te libre de Castella. Escuchar a Nueru, Sí, incluso en este tema entra muy bien la gaita justo en ese puente que hacen intermedio y luego si hablamos un poco del contenido de la canción habla un poco de la idea de Castilla como la imposición a veces cultural que hubo sí. Incluso León tiene mucho que decir en ese aspecto porque en esa unión de Castilla y León ellos no estaban muy de acuerdo con esa distribución, pero bueno, eso es otro cantar que iremos tratando más adelante. Pues Manolo Quirós, además de músico, fue docente. Fue docente en Avilés, en Castrillón, en la Universidad Popular de Gijón. También estuvo en la Escuela Municipal de Música del Entrego. Con los guajes que iban a clase en el colegio de Quirós, pues creó la banda de gaitas El Teixu, que actualmente lleva su nombre y se llaman El Teixu Manolo Quirós. Y la última docencia que estuvo es la Escuela de Música Tradicional de Oviedo, que actualmente lleva su nombre en su honor, ya que fue su última docencia y yo coincidí con él justo ahí. Yo empecé con él en el año 98 a tocar la gaita. Para mí fue una cosa muy, muy particular porque no tenía ni idea de gaita en aquel momento y aparte, por repetir, que era un mundo sin internet, que no teníamos la facilidad de coger y buscar, ¿no? Entonces en mi caso solo había una cinta de gaita y era de Manolo Quirós, Vientos de Ciudad. Y yo solo había escuchado una cinta de Manolo Quirós y el señor Manolo Quirós era el que me iba a dar clase. Entonces yo estaba ya alucinado porque dije, yo, joder, para uno que conozco, ¿no? Ya es el que me da. Y sobre todo lo que aprendí de él fue esa capacidad de tener la mente abierta, de decir, vale, bueno, la gaita es ese instrumento, esto es lo que hay, pero podemos hacer, ¿no? Y yo creo que es lo que me caló totalmente, vamos. No limitar, vamos, el uso de la gaita, la utilización de la gaita en la música, que se puede adaptar a cualquier estilo. Incluso eso, lo que te decía, de sus estudios de ingeniería y música, pues bueno, me llama la atención un poco el paralelismo a veces de las personas sin querer, ¿no? Es como a veces tenemos reflejos y lo seguimos, ¿no? Y vamos, que sin darte cuenta estás un poco siguiéndole los pasos. Sí, en ese sentido, y no solo yo, luego hablaré de otro compañero que también está siguiendo estos pasos. Y lo vamos a escuchar, por ejemplo, en el siguiente tema que se llama Alborá, que si tú me dices que son The Pogues o algún tipo grupo así británico del punk, yo me lo creería totalmente.
Sí, hay ritmo de panca ahí, ¿eh? Sí, este tema es una alborada tradicional asturiana. Las alboradas se suelen tocar por la mañana para las fiestas, para poder levantar al pueblo y que todo el mundo pueda ser partícipe de la fiesta. Yo si voy con esta instrumentación a la próxima alborada, despierto a todo el pueblo de un viaje y yo creo que los llevamos a la fiesta de frente, ¿no? El pensar, dices tú, hostia, una alborada puede entrar en una canción tirando, ¿sabes? Rockera, ¿no? Y pues esa es la mentalidad de Manolo, ¿no? Un poco la de vamos a abrir camino y vamos a ver por dónde respira esto, ¿no? A finales de los 80 también aprovecha para hacer un poco un trabajo de luthier, que empieza a construir gaitas y flautas traveseras. Trabajó también con todo el tema de la investigación y el sonido de la gaita, que bueno, tuvimos una evolución, sobre todo lo vemos en Alberto Velasco, el gran trabajo que consiguió con el tema de meter la gaita en el sistema de los cromatismos y la afinación temperada, que hasta ese momento era un poco más complejo, pero bueno, se llegó a conseguir. Afinación temperada. Sí, es el gran... A ver, ¿qué es eso, sí, Teber? Es el gran truco para que la gaita pueda tocar con pianos, instrumentos, otras instrumentaciones. El sistema temperado es el sistema que bueno, si pensamos yo siempre pienso en el piano como instrumento cabecera un poco para dar referencia al resto, y si pensamos un poco en Sonrisas y Lágrimas, en la canción de las notas, ¿no? Pues es un poco ese sistema de notas, de escalas que tienen la música moderna, ¿no? Y que nos permite un poco seguir ese tipo de cánones, ¿no? Entonces, la gaita, que tenía otro sistema de afinación que, si mal no recuerdo, era la natural, porque realmente la gaita necesitaba sonar bien con el roncón, que era lo que la acompañaba, ¿no? Entonces la afinación esa natural era la que mejor le venía. Pero en el momento que empezamos a querer tocar con otro tipo de agrupaciones... Entonces, claro, hay que adaptarse también a la afinación del resto de los instrumentos. Entonces la gaita tuvo que hacer una readaptación de esa afinación y nos fuimos un poco a esa afinación. Que, por cierto, hay caminos de trabajo ahora mismo que estamos un poco trabajando esa afinación, si más la antigua o anterior, y me parece súper interesante porque eso habla también de la madurez de un instrumento. Habla de que existen varios caminos, igual que existen agrupaciones barrocas que van a esas afinaciones, van a ese tipo de sonido porque eran así y no lo vamos a transformar. La gaita puede también irse por ese lado, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar esas cosas y sobre todo tener el conocimiento y ser lo suficientemente inteligentes para aplicarlo, ¿no? Y Manolo, por ejemplo, esas cosas lo reflejó también en un libro de la gaita que publicó en el año 93, que vamos, trata ampliamente toda la historia. Tienes los primeros planos que yo vi de gaitas estructuradas dentro de un libro, pues lo vi en ese libro, ¿no? Y es súper interesante porque como músico vas entendiendo cómo está hecho, sin tener que romper el instrumento a la mitad y ver cómo está construido, ¿no? Pues lo estás viendo en un plano. Luego también publicó con el Ayuntamiento de Quirós en el año 98 100 años de música popular, donde empezó a investigar ahí un poco, por ejemplo, hay unas agrupaciones como son los Manjones, que era una bandina tradicional de allí, ¿no? Y también estuvo los últimos años investigando la relación que tenía Torner con Quirós, pero bueno, ahí quedó un poco todo parado. Pero la suerte que tenemos en Asturias es que hay gente que seguimos tirando del carro, ¿no? Porque fue lo que aprendimos y mamamos, y en este caso estaría Luis Pola, que lo traeremos el próximo viernes a hablar aquí con nosotros, que está haciendo una investigación de los músicos de Quirós, ¿no? Que lo está haciendo a un nivel de que él es musicólogo y está haciendo su tesis doctoral sobre ese campo, ¿no? Entonces, te puedo asegurar que tiene muchas noticias de prensa, investigaciones, grabaciones. Tiene un trabajo muy amplio, aparte de su propio archivo personal que tiene, y la verdad que es lo que digo yo, que al final de un grano de arena hacemos un universo, si simplemente es un poco escarbar dentro de ello, ¿no? Pues vamos a escuchar el siguiente tema de Manolo Quirós, que es otra vez un poco abriendo mundo, ¿no? Y en este caso es el mundo irlandés y su lengua, y un tema que se llama Wendell Parie.
bonito, Teber. Sí, ya es la madurez musical, ¿no? Ya es cuando ese último trabajo, la verdad que a mí me presta bastante escucharlo porque, bueno, ves cómo la evolución llegó ahí, ¿no? No llegó solo, también se nota mucho la mano que tuvo siempre en sonido de ayuda con Pedro Bastarrica o con René de Cupa, y la verdad que se ve ahí esa evolución, ese trabajo, esas ganas de querer mejorar. Y para mí Manolo es uno de los ejemplos de, no solo está él, hay más maestros gaiteros que iremos hablando de ellos también, que fueron puente entre la tradición de los gaiteros antiguos, de la tradición, y la apertura a la música moderna, ¿no? Fueron ellos un poco la bisagra, ¿no? Se les llama también primera generación de maestros gaiteros de esta nueva jornada. Como noticia así un poco de reseñar, Suaco Mieva, si mal no recuerdo, fue el primer gaitero, o va a ser el primer gaitero que se jubile como profesional de la gaita. Entonces habla también un poco de esa profesionalización, un poco del maestro gaitero y del gaitero como profesional, ¿no? Manolo como profesional quiso probar, arriesgarse y salirse de las líneas marcadas para ver hasta dónde se podía llegar, ¿no? Y claro, yo se lo mamé de primera mano. Marca un camino, ¿eh? Sí, totalmente. Sobre todo yo creo que es el camino mental, ¿no? El que tú veas de tener una referencia de algo y decir, vale, Manolo lo aplicó en su época, en sus momentos, estábamos escuchando ritmos de los 80 Sí, en esa canción, pues ahora a mí me toca reggaetón, ¿no? Entonces estamos en esos niveles, porque a veces ahora una de las cosas que está pasando eso de lo de descontextualizar un poco los momentos, yo creo que es un error muy grande, ¿no? Es como lo del ejemplo de quitar del catálogo de Netflix la película de Disney, perdón, de Lo que viento se llevó por culpa del racismo, ¿no? Vale, pero es que de aquella época había criadas que eran negras y es historia, ¿no? Un poco delicado ese tema también a nivel cultural, ¿no? Pues para acabar la sección un poco del último tema, si quiero mostrar el último tema del último disco, que se llama Tapeciendo, que en asturiano quiere decir atardecer. Como tema musical de gaita es la marcha de Antón el Niño, que solemos tocarla en momentos así muy intensos de las misas, como puede ser las procesiones, intensos emocionalmente, o incluso como marcha fúnebre, ¿no? Que igual estamos acostumbrados a ver la gaita escocesa tocando Amazing Grace siempre, como digo yo, en los funerales de los policías, ¿no? En las películas. Pues Manolo cuenta en el libreto del disco que él escuchó este tema en un bar de Teberga, un día que se juntaron varios desastres aquí en Asturias, ¿no? Que fue lo típico, pues nada, fallecidos en el mar, en la mina y luego en el campo, ¿no? Y al ser un día triste, pues un gaitero que estaba allí en el propio bar, pues quiso tocar este tema y así compartir la pena entre los presentes, ¿no? Entonces vemos aquí como una cosa que yo creo que se perdió, aunque se está tratando de recuperar en algunos sitios, es esa música del chigre, ¿no? Teníamos un gaitero de la zona y tocaba la gaita, o a la gente que se animaba a cantar, ¿no? Por ejemplo, me decía una señora de Teberga que me comentaba el otro día que decía que los mineros salían los viernes de trabajar y no volvían hasta el domingo, ¿no? Que se pasaban todo el día cantando allí, ¿no? Entonces que eso se fue perdiendo y es un poco lo que esta canción trata un poco de traer de una manera un poco más emotiva, porque es el tema que lo pide, pero bueno, es un poco recordando ese tipo de emociones que se tocaban en los bares. Se hace para que una gaita hable. Sí, incluso impresionante, ¿eh? Hay una nota que es el fa,
y lo hace un vibrato muy, muy exagerado. Incluso llega a desafinarlo un poco más de la cuenta. Que yo siempre lo llamé como el fa llorando, ¿no? Es como que haces que esa nota tenga un poco más de vida, ¿no? Incluso todavía hablaba con Chu Solís, uno de los constructores de aquí de Asturias, que incluso Manolo jugaba un poco hasta con las dinámicas, que es un poco lo que estabas tú diciendo eso. Que eso de afinación y desafinación a veces un poco hay que cogerlo con pinzas, porque el propio gaitero puede jugar con eso. Entonces puedes mover y bajar y crear un poco esa intensidad, aunque sea leve, se genera y se nota, ¿no? En el piano, por ejemplo, se consigue a base de golpear un poco más fuerte o menos fuerte la tecla, ¿no? Pues eso era Manolo Quirós. Para mí un reflejo, un espejo donde mirarme y ver un camino que hay que seguir, y tengo la suerte de que tengo compañeros que también están siguiendo ese camino, ¿no? Y si te nombro la Sociedad Fonográfica Asturiana, ¿tú qué me dices? Pues estás hablando de uno de los sellos musicales con mayor recorrido de Asturias, sobre todo en cuanto a trabajos que publicaron, ¿no? La verdad que se echa de menos a veces tener entidades así un poco para... O gente que tenga esa mentalidad de poder apoyar a los músicos, ¿no? Pero bueno, la verdad que hicieron una labor muy, muy, muy importante de la música asturiana. Bueno, como Manolo Quirós, al que hemos recordado respecto de su recorrido artístico, muy valioso para nuestra cultura en particular y para la música en general, Teber. Sí, y sobre todo eso, pues con años, siempre buscamos las efemérides a veces, ¿no? Como para hacer los recuerdos, ¿no? Pues a 20 años vistas desde que nos dejó, ver que su trabajo está ahí, que sigue siendo una inspiración tanto para mí como para otra gente que está aquí trabajando con la gaita. Bueno, y nos vamos a despedir de estos minutos de radio con Teber, claro, con Manolo Quirós. Teber, muchísimas gracias. A vosotros. Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.